Pues antes que nada quiero darle las gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes este interés por este tema que es algo frecuente cada vez más en el área de urgencias pediátricas. Y pues agradecer a todos los ponentes por su disposición, por estar con nosotros y apoyarnos en estos temas como expertos. Bueno, quiero iniciar compartiéndoles este caso clínico, sin antes recordar que esta frase dice mucho y es muy importante reconocerlo. Nadie sabe todo, todos saben algo, pero entre todos sabemos mucho. Y eso es algo que quisiera hoy que abriéramos el abanico de posibilidades y el conocimiento hacia nuevas áreas que no muchos tenemos experiencia y que conforme nos hemos ido trabajando cada vez más en los servicios de urgencias, pues nos vamos enfrentando a casos tan complejos o tan sencillos, pero que requieren también conocimientos importantes sobre el manejo en este tipo de pacientes. Quiero contarles este caso que tuvimos en la unidad donde laboro, justamente de este año, un masculino de 12 años, que ingresa con nosotros durante la guardia en la madrugada. La madre refiere 24 horas previas a su ingreso a la unidad que el paciente le había referido que había ingerido un yogur en el cual había depositado medio frasco de veneno para ratas. La madre al momento de que está con el paciente evidencia que el paciente tiene vómito, diaforesis y pérdida del estado de alerta y es llevado a su hospital general de zona donde por el deterioro del estado neurológico inmediatamente realizan una intubación orotraqueal. Como antecedente de importancia del paciente se encontraba en tratamiento con fluoxetina y metilfenidato, así como viperideno, por un trastorno depresivo mayor y había tenido antecedente de violencia familiar mientras se encontraba con el padre desde hace 2 años previos a su ingreso. A su ingreso a urgencias, a la unidad donde nosotros laboramos, lo recibimos intubado y a través de la cánula orotraqueal se evidenciaban abundantes secreciones asalmoneladas. Lo respiratorio tenía estertores crepitantes, diseminados, difusos, bilaterales, con una saturación máxima de 86. Lo encontramos pálido, diaforético, muy taquicárdico, con un llenado mayor a 3 segundos y una hipotensión muy importante. Nos llamó la atención que durante su ingreso el paciente tenía pupilas mióticas y empezó a presentar crisis convulsivas parciales de la extremidad inferior con una distensión abdominal muy importante y footing en extremidades. Cuando se inicia el abordaje inicial, se pasa al área de shock, se conecta ventilador. Nos costó demasiado trabajo poder alcanzar metas de saturación y al inicio, al tomar una gasometría, pues evidenciamos una franca acidosis metabólica con un lactato muy elevado y la radiografía inicial que ustedes tienen a su imagen a su lado de la derecha, con abundantes estertores, datos de edema agudo pulmonar y un shock que de inicio nos impresionaba cardiogénico y datos de pulmón de choque. En ese momento, ya en la unidad donde había estado el paciente, habían integrado datos de un síndrome colinérgico y se le pidió a la mamá que trajera el frasco donde había estado el veneno que había depositado en el yogur que había bebido. Y al mostrarnos el frasco nos trae esto, que es un raticida muy común aquí en Guadalajara, que es un veneno, lo conocen como de 3 cabezas, pero que en los estudios que se han tenido, a pesar de que es un veneno que está documentado, contiene un fosfuro, en esta ciudad se ha visto que hay mucha mezcla y manipulación de estos venenos y precisamente no tienen justo solo ese componente, sino otros. Entonces al paciente se le integra un síndrome colinérgico desde que ingresó en la unidad previa, pero solo le pasaron 2 bolos de atropina, solo 2 miligramos y así lo enviaron a nuestra unidad. El paciente llegó en malas condiciones generales con datos de choque, como ya lo comenté, y el SDRA severo.
Y entonces lo que hicimos en nuestra unidad fue estabilizarlo, y al estar investigando sobre este producto ya identificamos que se trataba de fluoracetato de sodio, pero como bien les comenté, en esta zona pues hay una mezcla generalmente de todos estos venenos, y muy probablemente no solamente se trataba de ello, porque clínicamente se comportaba como un síndrome colinérgico. En concreto, iniciamos el manejo con atropina. En total, requerimos pasar 20 ámpulas de atropina para lograr una atropinización correcta. Se dejó una infusión y el paciente persistió con datos de shock. Fue necesario agregar inotrópicos, norepi, mirrinona, adrenalina. Y durante su estancia en urgencias, pues se colocó el catéter, se hizo la medición de la T invasiva y se hizo un ecocardiograma que reportó un FEBI de 31%. El paciente subió a terapia intensiva, hizo falla orgánica múltiple, un SR severo que ameritó mucho tiempo de ventilación mecánica. Y posterior a tener este tipo de pacientes y este tipo de casos, que si bien no tienen una frecuencia tan como otras patologías, la verdad es que consideramos que era necesario hablar de este tema y replantearnos ciertas preguntas sobre el manejo del paciente intoxicado crítico y grave. A este paciente, por sospecha de intoxicación por organofosforados, que a veces hay mezcla en este tipo de venenos, se hizo una medición de colinesterasa eritrocitaria y efectivamente salió con un resultado muy bajo, por lo cual el paciente tuvo que continuar con la infusión de atropina, atropinizado, tuvo una larga estancia hospitalaria y posterior a esto, haciendo un análisis en retrospectiva, pues hubo muchas cosas y puntos importantes que pudimos mejorar desde el abordaje inicial de estos pacientes. Entonces, posterior a este caso y a muchos otros que hemos tenido de manera similar, nos cuestionamos que cuál debería ser el abordaje correcto del paciente pediátrico intoxicado, si es que existe algún triage toxicológico para el paciente pediátrico y que no hemos estado instaurando correctamente, si hay un código tóxico en otras unidades, si existe, ¿por qué no lo activamos de manera oportuna? Y si es que nosotros contábamos con algún botiquín toxicológico en nuestras unidades para poderle dar la atención correcta a este paciente desde el momento que pisó el primer área de urgencias pediátricas en su Hospital General de Zona. Entonces, por este tipo de casos es que decidimos tocar o decidí compartir con ustedes hoy este tema de unos datos. No tengo datos muy recientes, pero sí es importante mencionar que en México el primer lugar de intoxicaciones lo ocupan la intoxicación por gases tóxicos en algunos reportes. El segundo lugar, ingestión de medicamentos, y el tercer lugar, la exposición a plaguicidas en pacientes pediátricos. Se dice que fallecen aproximadamente 1,400 personas o incluso más, y 13% de ellas son niños. En esta tabla que les muestro aquí, se observan el mayor número de defunciones por envenenamientos e intoxicaciones se encuentra justamente en la edad pediátrica y sobre todo en menores de 10 años, siendo mucho mayor la mortalidad en los lactantes. Y hasta hoy, de acuerdo al boletín epidemiológico a nivel nacional, actualmente el estado de Jalisco, que es el área donde nos encontramos, y la zona occidente, lleva hasta este momento el mayor número de casos de intoxicación. Aquí las mencionadas nada más son picadura de alacrán, picaduras por animales ponzoñosos, pero también por organofosforados y plaguicidas, que es justo uno de los casos, el caso que les comenté, y de los pacientes que más frecuentemente observamos aquí en esta área. Es por eso que el día de hoy quisiera con ustedes
que hiciéramos un análisis y una revisión de los temas que nos van a presentar los ponentes y considerar la oportunidad de mejora que tenemos, sobre todo en nuestras unidades, para implementar este código tóxico y considerar que si bien no son pacientes que vemos frecuentemente, es muy importante tener el conocimiento del manejo correcto de estos pacientes y de que sí existe un triage toxicológico pediátrico que deberíamos implementar en estos casos. Así es que, pues, después de esta breve introducción, voy a dar pie a la doctora Romy Pineda. Ella es médico urgenciólogo pediatra, es egresada del Hospital Infantil de México y ella hizo una alta especialidad en toxicología en el Hospital Juárez de México, y el día de hoy nos va a compartir el tema del abordaje inicial del paciente pediátrico intoxicado. Entonces, le cedo la palabra. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Nelvi, por la invitación. Y bueno, vamos a iniciar. Y voy a compartir mi pantalla. Muy bien, entonces vamos a ver este tema que, bueno, voy a tratar de hacer lo más breve posible. Cuando nosotros pensamos que tenemos un paciente intoxicado o que ha estado expuesto con alguna sustancia, es importante, bueno, que dentro del abordaje inicial, evidentemente lo primero que sea es sospechar. Ahorita vamos a ver más o menos cuáles son los datos que nos deben llevar a sospechar que un paciente pudiera ser intoxicado, así como el caso que nos presentó ahorita la doctora, que aunque sí lo enviaron como un paciente intoxicado, realmente la sustancia a la cual se estaban enfrentando, pues no era precisamente quizás algo que hubieran esperado pensando en un rodenticida. Entonces, es importante abrir el abanico de posibilidades que tenemos y bueno, a veces nos podemos apoyar de la toma de laboratorio o gabinete que nos puedan llevar hacia un diagnóstico para poderle dar la atención adecuada al paciente. Para nosotros, ya una vez teniendo las posibilidades diagnósticas, darle la terapéutica aplicada, ya sea que se den medidas de sostén o inclusive que exista algún antídoto, bueno, aplicarlo en ese caso al paciente. Y obviamente lo que más nos interesa es la detección de complicaciones y limitar los daños que pueda llegar a tener el paciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces con el paciente? Sobre todo, vamos, nosotros pensando que nos llega el paciente al hospital, ¿cuál es el manejo básico o avanzado que va a recibir dentro de? Lo primero, que ahorita vamos a ver, es evidentemente estar nosotros bien protegidos. Vamos a ver un poquito más a fondo eso en un momento, pero bueno, una vez que ya estemos protegidos completamente, porque no sabemos a qué nos estamos enfrentando, sobre todo si nosotros vemos que un paciente viene bañado con alguna sustancia y la desconocemos, es importante nosotros estar cubiertos. Ya una vez que estemos protegidos, ahora sí, acercarnos al paciente. ¿Qué es lo primero? Pues obviamente es un paciente que siempre sabe con el ABCDE, un paciente que debemos de monitorizar desde que lo estamos observando, si vemos alguna coloración extraña, si vemos que esté respirando, cómo está la coloración que tiene, etcétera, ¿no? O sea, hacer siempre este triángulo de evaluación pediátrica que acostumbramos a hacer nosotros para empezarle a dar manejo. Entonces, si está inestable hemodinámicamente, obviamente, pues es algo que nos atañe y tenemos que empezarlo a manejar como debe de ser. Entonces, tenemos que tener pues todos los signos vitales que tengamos a la mano. Si está anormal, pues obviamente ir dándole manejo a cada uno de ellos. Tener acceso venoso, si requiere oxígeno, una monitorización nuevamente lo más completa posible. Un electrocardiograma es algo muy importante. Hay algunas intoxicaciones que específicamente hay alteraciones del ritmo y es importante obviamente que se encuentren para poderle dar manejo. A lo mejor ver si el paciente tiene deterioro neurológico o tiene compromiso de la vía aérea debido a esto, pues obviamente hay que darle esa protección a la vía aérea. Dependiendo qué es lo que encontremos, por ejemplo, si sospechamos de una intoxicación por algún opiáceo, tratar de encontrar la triada, ¿no? Bueno, pues no me está ventilando este paciente o no me está respirando como debería de ser, tiene deterioro del estado de alerta y está miótico, bueno, pues yo sospecho que pudiera ser una intoxicación por algún opiáceo y entonces utilizo la naloxona, si es que la tenemos a la mano, y si no, hay que darle protección a esa vía aérea, independientemente que nosotros sepamos a qué nos estamos enfrentando. Si no tenemos la manera de manejarlo, obviamente ahí la prioridad es ventilar al paciente, que eso es lo que nosotros siempre debemos de pensar. Vamos en la parte hemodinámica, si tenemos algún compromiso vascular, el paciente está taquicárdico o está bradicárdico, tiene algún bloqueo, algún tipo de arritmia, obviamente identificarla y darle manejo.
Alguna parte muy importante cuando nosotros estamos viendo un electrocardiograma es sacar el QRS. Hay muchas intoxicaciones que lo hacen mayor a 100 milisegundos. Aquí el tratamiento vamos a ver que nuestro mejor amigo va a ser el bicarbonato, con el cual vamos a ir reduciendo este QRS y obviamente pues vamos a evitar que haya algún arritmia con nuestro paciente. Si el paciente está hipotenso, dale el manejo que damos comúnmente a los pacientes que tienen hipotensión o algún dato de bajo gasto, si necesita volumen, si necesita minas. Obviamente nosotros pensando que o ya identificando algún tóxico, pues obviamente nos vamos a ir con esa intención hacia el manejo, pero primero obviamente hay que darle la estabilidad que requiere el paciente, porque si no, bueno, pues nos vamos a quedar sin qué tratar. Si el paciente tiene crisis convulsivas, las podemos yugular con benzodiazepinas. No se recomienda utilizar fenitoína ni ningún otro anticonvulsivante hasta no saber a qué nos estamos enfrentando. Sin embargo, las benzodiazepinas sí están descritas en la mayoría de esas crisis convulsivas que pudieran presentarse por alguna intoxicación. Y sobre todo, muy importante que nunca se nos pase tomar la glucosa. Muchas veces parte de estas intoxicaciones pudieran ser por algún hipoglucemiante, por ejemplo, o algo que deteriore o disminuye la glucosa y pues esto producirnos el deterioro neurológico o las crisis convulsivas que está presentando. Entonces la glucosa capilar debe ser algo que nosotros debemos de tomar siempre. Si persiste con deterioro neurológico, con las crisis convulsivas, pues checar, ¿no? Ok, no estoy segura que es una intoxicación, sin embargo yo también tengo la obligación de ver que no sea algo anatómico o algo estructural que nos esté provocando este deterioro. Y bueno, ya una vez estable, que esté estable hemodinámicamente, lo respiratorio ya esté controlado, lo neurológico ya tenga, al menos, quizás no me haya despertado el paciente, pero ya tengo un manejo correcto de la vía aérea, ya no me está convulsionando, no tengo alguna otra alteración ahorita urgente, entonces sí, bueno, vamos a ver al momento de hacer mi historia clínica, que a lo mejor alguien me está apoyando en ese punto, ver las medidas de absorción que tengo. ¿Sabes qué? Yo sí sé que fue una intoxicación, fue algo que tiene circulación enteropática, por ejemplo. Ah, bueno, pues, ¿qué posibilidades tengo? Puedo utilizar carbono activado, también ver el riesgo-beneficio que tan bueno sería para el paciente si tiene deterioro del estado de alerta, realmente utilizarlo, cuánto tiempo, cuánto ingirió. Entonces, dependiendo de eso, obviamente, es lo que yo voy a decidir hacer, obviamente lo mejor para mi paciente. Si yo sé a qué nos estamos enfrentando y tengo antídoto y lo tengo ahí, bueno, pues utilizarlo. Y si requiere alguna medida extracorpórea, bueno, pues también, obviamente, tratar de detenerse al paciente. Finalmente, lo importante aquí es estabilizar. Entonces, el paciente intoxicado se maneja como cualquier otro paciente. Aunque yo sepa por qué está intoxicado, primero tengo que dar el ABCDE y después ya, si se fijan hasta el final, es pensar en antídotos o medidas para evitar absorción. Se utilizan hasta ese momento. Primero debo dar el manejo que se le da a cualquier otro paciente, aún sabiendo que está intoxicado. Entonces, nunca nos debe de fallar pues ver que la vía aérea esté permeable, si hay que darle control de la columna cervical, obviamente, ver cómo está la ventilación, por ejemplo, en el caso que nos presentaba la doctora, pues si tiene estertores, si estoy viendo que tiene broncorrea, pues ya voy sospechando, a lo mejor ahí pues el órgano fosforado, ok, sí, ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero pues primero, antes de ver cuánta atropina le voy a empezar a dar al paciente, pues es ver lo respiratorio. Finalmente ese paciente ya estaba intubado y todo, obviamente no va a mejorar del todo si yo no le hago que se detenga esa broncorrea, pero primero es tener esa vía aérea asegurada. Obviamente ver la circulación siempre en nuestras vías, que esté monitorizado, tener un electrocardiograma, como ya les decía, es importante que nosotros midamos ese QRS, digo, no es lo único, pero muchas intoxicaciones empiezan por ahí, ¿no? Y podemos verlo a tiempo para darle el manejo que debe de ser. Y pues todo dato de hipoperfusión tisular, obviamente hay que darle el manejo que nosotros ya sabemos. En cuanto al déficit neurológico, recuerden la descontaminación. Aquí se agrega este punto que en realidad, si nosotros vemos que el paciente, como les decía, ya tiene alguna sustancia encima, hay que descontaminarlo primero antes de nosotros inclusive tratar de ayudarlo, porque si no, podemos ser más de un intoxicado ahí. Entonces, es importante que así como tuvimos que pasar ahorita con el COVID, pues lo mismo es con un paciente intoxicado que trae algún líquido encima. Drogas igual ver, ¿no? ¿Cuáles se pueden utilizar? Dependiendo de lo que estemos encontrando con el paciente. Como les decía hace rato, un paciente intoxicado por un opiáceo, pues quizás yo tenga la naloxona ahí, pero finalmente lo mismo que estábamos viendo con el paciente con la broncorrea, primero mi vía aérea.
algo sumamente importante con toxicología que me enseñaron, que ahí está mi maestro y no me dejará mentir, es la historia clínica. Muchas veces no coincide lo que nos están diciendo con lo que estamos viendo con el paciente. Entonces hay que tratar de sacar información de todas las maneras posibles. Muchas veces me ha tocado ver que llegan los paramédicos con el paciente y ya todo el mundo va y los recibe de malas, no les hacen caso y no les cuestionan cuando son ellos realmente los que pudieran darnos más datos acerca de cómo encontraron al paciente, dónde lo recogieron, cómo era la escena, qué encontraron alrededor, y eso obviamente nos puede aportar muchísimos datos. Tratar de interrogar pues las personas que estuvieron cerca, o aunque no hubieran estado cerca, la persona que lo encontró, si hay algo ahí, obviamente la historia del paciente, a lo mejor paciente que tenga ya algún problema psiquiátrico, depresión, y en eso nos haga pensar que a lo mejor pudiera tener pues el riesgo de que sea una autólisis, o como decía ahorita la doctora en su caso, pues señales de Cutting. Entonces eso nos habla de que pues un paciente que a lo mejor tuvo un intento, y eso nos podría hablar a lo mejor de una polifarmacia, etcétera, ¿no? Tratar de ver todo lo que tenemos con el paciente y agruparlo. A veces puede caer en algún toxicíndrome, a veces no. Finalmente, una vez que ya está estable nuestro paciente, podemos tener como esa chance de seguir averiguando, o si no, ¿qué es lo que obtenemos el examen físico? Obviamente, a ver los signos vitales, las pupilas, muchas veces nos ayudan mucho a distinguir algunas sustancias. Luego dicen haber ingerido algo y a la mera hora es otra cosa. Vuelvo al ejemplo que puso ahorita la doctora, pues finalmente un paciente que tiene bueno, el cuadro clínico no era nada que ver con un raticida, pero pues porque estaba midriático. Todas estas cosas son importantes que nosotros las veamos. El aliento, a veces algunos olores nos pueden hacer nosotros pensar en algún tóxico en específico, y obviamente pues también eso nos debe de alertar a nosotros, también nos debemos de cuidar. O si nosotros pretendemos hacer algún lavado gástrico o introducir algo por vía gástrica, también pensar que puede peligrar la persona que esté ahí ayudando al paciente. Entonces, todas estas cosas nosotros las tenemos que considerar. Por ejemplo, si el paciente está diaforético porque está todo sudoroso, si tiene diarrea, si está, inclusive se está orinando, o al revés, tiene retención urinaria. Entonces, todo esto que nosotros podamos ver en el examen físico nos va a orientar hacia alguna intoxicación. Pues ya obviamente antes ya evaluamos la gravedad y pues tratamos ya de agrupar, como les decía, en algún toxisíndrome y algunos laboratorios que nos puedan apoyar. Inclusive si nosotros tenemos un triage toxicológico como tal que nos pueda decir qué sustancias, pues eso es maravilloso, o al menos un antidoping o algo, eso nos ayuda mucho. Últimamente en el hospital tristemente hemos tenido muchos niños intoxicados por drogas ilícitas, por X o Y razones, que a veces uno antes no se imaginaría. Es un niño de 5 años, ¿cómo puede tener intoxicación por metanfetaminas, por ejemplo? Y pues ya nos han llegado más de un paciente. Entonces, esto es muy preocupante. Si nosotros nos podemos apoyar de esto, pues mucho mejor. Finalmente, eso no cambia el tratamiento que se le da inicialmente al paciente, pero obviamente sí cambia lo que está alrededor del paciente y lo que nosotros debemos de cuidar posteriormente. También recordando que pues a un paciente vulnerable como es un niño, pues se debe de proteger también. Una parte importante es exactamente una vez que nos llega el paciente, ya lo estabilizamos. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer con él? ¿Qué es lo que pretendo o qué es lo que estoy viendo con mi paciente en ese momento? Entonces, la parte importante que quiero tratar ahorita es la descontaminación. Lo que les decía, si el paciente estuvo irrigado, algún accidente químico, no sé, alguna sustancia que no sepamos qué es, primero se descontamina. La descontaminación incluye una irrigación ocular, el retiro de la ropa es importante, el baño, la irrigación, ahorita vamos a ver más adelante, pero tenemos otros puntos en los cuales pues nuestro paciente puede ayudársele, lo que veíamos ahí, que era también los métodos de eliminación que tenemos y que generalmente tenemos en todos los hospitales. Entonces, si yo estoy pensando que fue por ingesta, por vía oral, bueno, pues entonces quizás el paciente, por la sustancia que sea y el tiempo que haya transcurrido, a lo mejor se beneficie de un lavado gástrico, quizás se beneficie dependiendo qué es lo que yo quiera. Si yo lo que quiero detener la exposición, pues obviamente lo debo de descontaminar. Si yo lo que quiero evitar es que se absorba, bueno, pues a lo mejor el lavado gástrico va a evitar obviamente que siga absorbiendo esa sustancia, o quiero eliminarlo, voy a utilizar una irrigación intestinal total, el carbón activado para evitar que se absorba, etcétera, ¿no? Y bueno, eliminar el tóxico mediante la evacuación que tendría el paciente.
Todo esto lo podemos manejar conforme veamos a nuestro paciente y evidentemente esto lo vamos a considerar cuando el paciente está estable. Mientras está inestable, no es algo que tenga prioridad. Entonces, lo que le estaba insistiendo ahorita, lo de la exposición, ¿por qué? Porque es parte del ABCDE, es como la primera pauta y después ya vamos a ver todo lo demás. La precocidad de la descontaminación va a salvar la vida de la víctima. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros evitamos que la sustancia siga en contacto con el paciente y con esto obviamente pues le ayudamos en un punto. Y la otra es que una vez que nos protejamos nosotros, pues vamos a evitar contaminarnos también y terminar siendo más pacientes que estén intoxicados. Entonces, siempre debemos de pensar en la protección universal. El control de acceso también, todos los servicios de urgencias, como ustedes saben, pues debe de tener un área de descontaminación. Generalmente lo que siempre encontramos en todos los servicios, pues es una regadera. Y eso no es lo correcto. Deberíamos de tener duchas de descontaminación, obviamente cuidando que el agua no se vaya con el agua municipal para que se contamine todo, ¿no? Entonces, y eso se pueda tirar en lugares específicos para esos residuos que están contaminados. Entonces, todo este tipo de cosas generalmente no hay en todos los hospitales, sino es que la verdad, en casi ninguno. Cómo se debe de llevar a cabo el lavado del lenguaje y, bueno, obviamente al paciente, pues sí, se le debe de quitar la ropa, pero evidentemente una vez después del enjuague, que debe ser rápido, se debe de cubrir porque debemos de evitar la hipotermia. Entonces, pues estos trajes en los últimos 2 años se nos han hecho muy, muy comunes, que son los trajes que debemos utilizar, dependiendo del tipo de tóxico al cual nos estamos enfrentando, si es que ya logramos ver cuál es, pues bueno, es el tipo de traje que debemos de utilizar, pero en general, bueno, es el tipo, un traje tipo Tyvek. Las gafas de seguridad, o sea, sé que esto ya es como muy común para todos ustedes, pero bueno, viéndolo desde otro punto, aquí en caso de las intoxicaciones, pues siempre ha sido algo que se debe de utilizar, sobre todo cuando estamos viendo que el paciente tiene ese tóxico encima. Y en cuanto a lo que les decía de las tiendas o duchas de descontaminación, deberíamos utilizar un equipo de este tipo en el cual esté separado completamente del hospital. Tiene diferentes puntos en los cuales va a pasar el paciente, donde se debe descontaminar, después donde se pasa el paciente. Pero bueno, en general, esto es lo que deberíamos de hacer y no las típicas regaderas que son las que generalmente tenemos en urgencias. Nosotros lo que debemos de hacer para descontaminarlo es una irrigación corporal. Bueno, pues si se fijan aquí tiene una tina, el paciente está, la persona que lo va a descontaminar está completamente cubierto, completamente protegido. Está descontaminando a la paciente con agua. Se aconseja entre 20 a 30 minutos con una temperatura del agua de unos 37 grados, porque obviamente no pretendemos que el paciente caiga en hipotermia, hacerlo durante 3 periodos, agüita, jabón, aclarado, y procurar que sea en tinas de este tipo, que no vayan hacia el drenaje municipal. Obviamente, pues en cuanto se pueda quitar la ropa, y parte muy importante, buscar todos los recovecos. ¿A qué me refiero? Detrás de las orejas, en el interior, el ombligo, entre los dedos, cortar las uñas, porque pueden ahí permanecer parte del tóxico y seguir contaminando al paciente o inclusive pues nosotros tener contacto en esas zonas. Entonces siempre hay que descontaminarlos. Es importante que cuando nosotros damos algún polvo que no sabemos qué es o alguna sustancia extraña, a lo mejor antes de descontaminarlo con agua, porque hay productos que hacen reacción al contacto con el agua, siempre debemos de tratar de quitarlos primero. Puede ser con una gasa, tratar de quitar ese polvo, tratar de quitar a lo mejor el gel o algo si no tenemos la idea de qué sustancia sea y ya después enjuagar con agua, porque podemos activar la sustancia y entonces producir una quemadura aún peor o que eso empiece a emitir gases y pues obviamente contaminarnos nosotros. Aquí les pongo un cuadrito de algunas sustancias, las cuales sí, para poder descontaminar al paciente, sí hay cosas específicas para poderlo hacer y evitar que reaccionen con el agua. Una vez que ya el paciente ya no tenga residuos, entonces ya se descontaminará con agua. También debemos de hacer descontaminación ocular. Se sugiere utilizar un anestésico porque obviamente digo de por sí el estar en contacto con alguna sustancia debe de ser algo pues muy molesto, muy doloroso y pues para estar irrigando de manera constante entre 20 a 30 minutos, si alguien pueda soportar eso, pues se aconseja utilizar un anestésico local y después estar irrigando constantemente.
Hay un lente que en realidad no lo venden en México, pero ahorita con Mercado Libre, Amazon y todas esas cosas, bueno, pues podemos conseguirlo, que es un lente de Morgan, el cual es un lente espectacular. Y bueno, con eso pueden hacer unas irrigaciones constantes. Y el otro punto importante de la descontaminación, ok, ya descontaminamos al paciente en cuanto a su ropa, la piel, etcétera, en los ojitos. Pero otra parte importante es la descontaminación gastrointestinal, que son el otro punto en el cual nosotros podemos ayudar a eliminar el tóxico en el cual nos estamos enfrentando. No siempre está indicado, en la literatura siempre vamos a encontrar si estamos pensando en lavado gástrico o en carbón activado, si pasa más de 1 hora ya no sirve. Y eso no es del todo cierto, en realidad es muy lejos de la realidad. Tiene que ver con el tipo de sustancia, con el vaciamiento gástrico, con la cantidad del genobiótico que haya consumido, y entonces en eso nos vamos a basar para decidir si realmente vale la pena o no utilizar alguno de estos métodos de descontaminación gastrointestinal. Y obviamente siempre poner el riesgo-beneficio de, ok, sí, tiene indicación de carbón activado, pero resulta que mi paciente, pues la vía aérea está como un poquito, pues en riesgo, o sabes qué, tiene riesgo por alguna situación de que vaya a vomitar y ahí se me vaya a broncoaspirar, etcétera. Entonces, siempre ver qué es mejor para el paciente. A veces los pacientes que están neurológicamente estables, que cooperan, lo pueden tomar. No necesitamos tampoco estarlos metiéndoles ondas y todo, y más pensando en niños, si el paciente coopera que se lo pueda tomar, lo podemos hacer de esa manera, ¿no? Hay diferentes maneras de hacerlo, la cantidad y todo esto, pero siempre hay que buscar cuál es el beneficio, los riesgos, y va a depender igual, tiene sus contraindicaciones, pero va a depender del genobiótico. Siempre hay que individualizar cada paciente. Y bueno, para concluir con este tema del triage, siempre debemos de sospechar una intoxicación a aquel paciente que súbitamente tiene algún síntoma o síndrome que está sospechoso, ¿no? Paciente que empieza con diarrea de la nada, vómito, que tiene falla ventilatoria, así como el paciente que nos prestó la doctora, crisis convulsivas de nuevo, alteración del estado de conciencia, el paciente que de pronto llega con arritmias. Bueno, pues hay que pensar que tiene alguna intoxicación. Obviamente hay que agrupar en qué intoxicación podría caer. Y hallazgos que debemos de buscar en la exploración física, lo que les decía, un aroma extraño pudiera llevarnos a pensar en algún tipo de tóxico. Los miosis, la midriasis también nos pueden ayudar para pensar en algunas sustancias, quemaduras en la boquita, lesiones en la piel o algo, también nos puede hacer pensar en algunas intoxicaciones. Y cuando la historia clínica no tenga nada que ver con el cuadro clínico que estamos enfrentándonos, también pensar en que puede ser una intoxicación. Muy importante, antes de acercarnos al paciente, si nosotros tenemos sospecha de que el paciente esté contaminado, primero protegernos, obviamente con lo que ya vimos o sabemos que debemos de hacer. La descontaminación, cuál es la manera adecuada de hacerlo, si vamos a hacerle una irrigación, y si pensamos en una descontaminación gástrica, siempre tener vía aérea segura y ver el riesgo-beneficio. En cuanto al paciente, es súper importante una monitorización continua a todos, digo, si no a todos, igual que queda como regla, porque muchas veces se nos olvida o lo ignoramos. Tomen un electrocardiograma, midan el QRS, midan el QT corregido, y con eso van a ayudar mucho a su paciente si lo detectan a tiempo. Es importante siempre considerar tomar una glucosa capilar y darle el soporte ventilatorio, que finalmente con eso vamos a evitar que el paciente tenga una acidosis respiratoria, tenga hipoxia, obviamente todo lo que va a conllevar si tuviera alguno de estos problemas. El bicarbonato se puede convertir en nuestro mejor amigo en muchas situaciones. Lo que les decía, si nosotros vemos ese QRS ancho que mide más de 100 milisegundos y obtenemos algunas arritmias ventriculares con esto, pues es parte del tratamiento. Si nosotros tenemos intoxicación por pacientes con amantadina, carbamazepina, cocaína, difenhidramina, antidepresivos tricíclicos, entre otros, pues el bicarbonato, teniendo nuestro QRS más de 100 milisegundos, es el tratamiento con el que vamos a empezar. También con lo que debemos utilizar en el cambio de la ionización para disminuir el efecto de un tóxico, o lo queremos para su eliminación renal como trampa iónica. También el bicarbonato es un medicamento que nos va a ayudar a mucho. Entonces, considerar que el bicarbonato puede ser de gran ayuda. Obviamente hay otras sustancias, pero bueno, en general, lo primero a lo que le estamos dando manejo, el bicarbonato nos puede ser de mucha utilidad. Obviamente, si nosotros contamos con
los antídotos y todo, pues obviamente tenerlos ahí también a la mano. Y bueno, por mi parte es todo. Si quieren las dudas, pues al final. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rubí. Gracias por su participación. Vamos a dejar las preguntas para el final. Y ahora voy a dar pie al doctor Gustavo López Orozco. El doctor Gustavo López Orozco es jefe de urgencias, jefe de enseñanza y director del Centro Toxicológico del Hospital Ángeles de Morelia. Y en esta ocasión nos acompaña con el tema del código tóxico y carbón activado. Buenas tardes, doctor. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar con la parte que a mí me toca de esta sesión académica y quiero agradecer a la doctora Nelvi Pérez y al doctor Víctor Olivar que me den la oportunidad de poder participar en este panel tan interesante que para mí es un honor. Yo voy a hablar acerca de código toxicológico muy rápidamente, mis compañeros ya hablaron acerca de ello un poquito y voy a entrar un poquito más en detalle con el tema del carbón activado. Muy bien, bueno, pues código toxicológico. En realidad el código toxicológico existe, en realidad el código toxicológico es una necesidad o qué está pasando con el código toxicológico. Y estoy seguro que cuando ustedes escucharon este término, pusieron esta cara, ¿no? Otro código de emergencia, en realidad ya hay código Mater, ya existe un código cardio, ya infarto, ya existe un código cerebro con el código EBC, hay un código sepsis. Ahora ya se inventaron los toxicólogos un código de emergencia llamado CODITOX o código toxicológico. La verdad es que uno de los objetivos de esta sesión es poderlos convencer de que esto es una realidad y que es muy necesario. Nosotros no lo inventamos, no es algo que la doctora Nelvi se haya inventado, no es algo que nosotros los toxicólogos hayamos inventado. En realidad es que la Sociedad Catalana de Toxicología y ya los españoles hablaban de código toxicológico desde el 2018, ya estaba publicado y hablaban acerca de criterios de manejo para este tipo de pacientes, los prioridad tipo 0 y los prioridad tipo 1. Y ya ellos hablaban de que el prioridad tipo 0 era aquel paciente intoxicado que tenía compromiso en el ABC y que estaba muy grave, o el prioridad 1 era aquel paciente que no estaba mal, que se veía muy bien, pero que por el tóxico al que se había enfrentado, ese paciente se iba a convertir en un paciente potencialmente grave. ¿Y existen tóxicos en nuestro medio ambiente que pueden en realidad justificar un código toxicológico? La respuesta es sí. La doctora Nelvi nos acaba de presentar un caso muy interesante de fluoracetato de sodio combinado con una mezcla de fosfuros y combinado con una mezcla también de organofosforados, que lamentablemente en nuestro país la clandestinidad está, seguirá y eso no se va a acabar, ¿no? Entonces, no solamente los plaguicidas justifican que el paciente se ponga grave o intoxicado, también existen, ustedes lo han visto, lo han vivido, pacientes con envenenamientos como el picado de alacrán, que somos una potencia en picaduras de alacrán, el paciente envenenado por una mordedura de araña viuda negra, el mordido por una víbora de cascabel, por un elápido, también por un coralillo, ese paciente que tiene un accidente por un animal marino grave, aquel paciente que tiene una intoxicación por drogas de abuso, lo comentaba muy bien la doctora Romy previamente con las anfetaminas, y de ahí nos podemos hablar 1 hora y media solamente de todos los tóxicos que pudieran ser potencialmente graves y que requerirán sin duda toda la capacidad de un grupo de emergencias para poder responder ante un incidente de este tipo. Y si lo haces bien o lo haces mal, desencadenará que el paciente tenga un buen pronóstico o no lo tenga. Entonces, yo me llevo esta imagen siempre a la mente, es la imagen con la que siempre parto, y yo soy un convencido que la medicina de emergencias, que las urgencias, las emergencias, se resuelven antes de que la urgencia llegue a nuestro hospital. ¿Cómo se resuelve? Estando entrenados, preparados, teniendo el recurso humano, teniendo el recurso material y teniendo los procesos bien definidos para que cuando llegue el paciente estemos listos y lo podamos atender de una manera correcta. ¿Y por qué es importante en México que empecemos a justificar
códigos toxicológicos, porque existe una gran variabilidad en lo que nos enseñan en las licenciaturas, en lo que nos enseñan en la especialidad, porque los tóxicos tienen una gran variabilidad en la forma en la que se presentan. No es lo mismo en una mujer embarazada, no es lo mismo en un paciente adulto mayor que en un niño, no es lo mismo que la vía de entrada de ese mismo tóxico sea por vía digestiva, sea por vía inhalatoria, sea por vía cutánea. Entonces, existe una gran variabilidad y nosotros tenemos que estar preparados ante esta situación. ¿Cómo atendemos los pacientes intoxicados en México? Y de repente me encuentro con estas situaciones. Bueno, oye, tienes un paciente intoxicado por medicamentos, ¿qué haces? Ah, bueno, pues le doy soporte. ¿Y qué más? Bueno, pues le pongo una solución, le hago un lavado gástrico, le pongo carbón activado, lo hago que orine y listo. Bueno, y si fuera un calcioantagonista, no, perdón, si fuera un calcioantagonista las cosas son diferentes. Un calcioantagonista es un medicamento muy delicado, entonces, ¿qué le harías? Bueno, pues le doy ABC, entonces le hago un lavado gástrico, le pongo carbón activado, le pongo muchas soluciones y lo hago que orine. Yo en realidad no vi mucha diferencia. Bueno, y si fuera una benzodiazepina y el paciente viene con un síndrome hipnótico sedante y viene muy grave, no, pues si es una benzodiazepina es diferente. Yo le doy soporte, le hago un lavado gástrico, le pongo carbón activado, le pongo muchas soluciones y lo hago que orine. Y de repente cuando empiezas a preguntar sobre esto en el país, de repente empieza a ser esto una receta de cocina y es importante que abordemos si esto es real o no es real. Por eso es importante que empezamos a establecer criterios de atención, que tengamos el recurso humano, que tengamos el recurso material y que tengamos los procesos bien definidos, porque lo que dijo la doctora Romy en todo este proceso de atención, muchas veces no lo tenemos y si lo tenemos a medias y si lo tenemos completo, de repente el proceso no es lo mismo en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, un código de emergencia para el paciente potencialmente crítico, grave, donde requiera el tiempo, que el tiempo sea dependiente de su pronóstico, debemos de estar preparados. Y entonces, por eso vamos a hablar el día de hoy solamente de una cosa, que es un procedimiento que tenemos completamente controlado, que sería el lavado gástrico y el carbón activado. Pero me voy a basar más en el tema del carbón activado por cuestiones del tiempo. Y la primera pregunta que yo les haría es, ¿el lavado gástrico se debe de hacer a todos los pacientes? Y la respuesta es no. ¿Y el carbón activado se tiene que poner a todos los pacientes intoxicados? Y la respuesta es no. Y un procedimiento va a sustituir o le va a sumar siempre, siempre al otro. Y la respuesta es no. La respuesta será, entonces, ¿a qué paciente sí será candidato para utilizar un lavado gástrico y utilizar un carbón activado? La respuesta será siempre depende. Dependerá de muchos factores que son fundamentales que el toxicólogo, que el pediatra, que el médico de primer contacto tome en cuenta para que al paciente se le haga un procedimiento correcto en tiempo correcto y al paciente correcto. Y entonces estamos hablando de que será importante valorar el tipo de tóxico al que nos estamos enfrentando. También será importante valorar la vía de entrada del tóxico. Le lanzo una pregunta en el aire y la vamos a contestar durante el transcurso de estos minutos y sería, entonces, un paciente que solamente la vía de entrada es por vía digestiva, ¿solamente ese paciente será candidato al carbón activado? Lo veremos más adelante. Porque no solamente la vía digestiva es la única vía por la que el carbón activado podrá hacer su efecto. Habrá otras vías que también se vean beneficiados con las dosis múltiples de carbón activado. La otra sería el tiempo. No es lo mismo que el paciente les llegue 15 minutos después de la ingesta, 15 minutos de la exposición de un genobiótico a que llegue 30, 60, 1 hora, 2 horas, 6 horas, 8, 12 horas después. Por eso también se tendrá que tomar en cuenta el tiempo. Y también se tendrá que tomar en cuenta el tipo de paciente. Entonces, la toma de decisiones ante un procedimiento tan bien definido como lo es un lavado gástrico o la aplicación de un carbón activado, dependerá de todas estas consideraciones para que decidamos hacerlo o no hacerlo. Lavado gástrico no lo vamos a saltar el día de hoy por cuestiones de tiempo y vamos a hablar más, nos vamos a meter con otra técnica para evitar la absorción que se llama administración de carbón activado. Este carbón activado está creado por un proceso de calentamiento de cáscaras de plátano, se calientan a 1000 grados centígrados y por un proceso de pirrólisis, este carbón activado fino, esta es una molécula de carbón activado, produce una porosidad en esta sustancia que es la que se le va a adherir al tóxico para que pueda
evitar hacer una molécula muy grande y evitar que se absorba. Entonces, tiene la capacidad de absorción con D porque se le adhiere al tóxico y va a evitar la absorción con B porque es una técnica para evitar la absorción. Vean qué bonita imagen de carbón activado, vean los microporos, como ahí se le suma el tóxico, se le adhiere al carbón activado y este hace una molécula muy grande que favorece la eliminación de ese tóxico y que no se absorba. Hay medicamentos como el carbotural, como estas pastillas, tabletas de carbón activado que no sirven para toxicología, que vienen en una presentación de 250 miligramos. Para alcanzar una dosis requieres una dosis altísima de tabletas. En lo que trituras las tabletas, el tiempo habrá pasado. Y estas se utilizan para circunstancias completamente diferentes. También decirles que hay carbón activado industrial, que no hay carbón activado medicinal. Y esta es una foto en Puebla en donde le aplicaron un carbón activado industrial que tenía plomo, tenía arsénico y tenía talio a un paciente que obviamente en lugar de fallecer por el medicamento, falleció por la intoxicación por metales pesados. Tampoco la tortilla caliente sirve, ¿no? Requerirían ustedes calentarlo a 1000 grados centígrados y requerirían muchos kilos de tortillas para poder lograr la dosis adecuada para un paciente intoxicado. No todas las presentaciones son iguales, no todas vienen en polvo medicinal, habrá unas que ya vienen diluidas. Estos flip top que lo utilizamos mucho a nivel prehospitalario, prácticamente se ponen, ya tienen un catártico adherido o ya tienen una dilución con una sustancia, con una solución salina cuando no se requiere de catártico. Estas presentaciones pueden ser muy viables para los servicios de emergencias. El carbón activado no es el antídoto universal. El carbón activado se nos vendió mucho tiempo como el antídoto universal y en realidad no sirve para muchos de los fármacos, porque el carbón activado también tiene contraindicaciones. Por ejemplo, aquellos pacientes que tomaron un derivado del petróleo, aquellos que tomaron metales pesados, alguna causticación, aquellos pacientes que tienen híleo y que tienen hipoperistaltismo, aquellos que están perforados o tienen riesgos de estar perforados, sobre todo el paciente que tiene alteración en el estado de alerta y que tiene un bajo nivel de conciencia, ese paciente no es candidato a la utilización del carbón activado. ¿Por qué? Porque nuestro carbón activado también tiene efectos adversos y uno de los efectos adversos es precisamente eso. Ocluyen el intestino, estriñen al paciente, hacen distensión gástrica, aumentan el compartimento abdominal, se puede regurgitar, puede haber aspiración, puede haber neumonitis química y eso es peligrosísimo en un paciente intoxicado. Si ustedes tienen riesgo de que el paciente se les pueda broncoaspirar, no hay una indicación para poder utilizar el carbón activado. Cuidado, carbón activado en el pulmón es igual a paciente prácticamente muerto porque aumenta muchísima la mortalidad. Y chicas enfermeras, quienes preparan el carbón activado, tengan mucho cuidado porque puede ocasionarles al contacto con sus ojos, puede ocasionarles abrasión corneal y por eso es muy importante lo que nos decía Romy Pineda, en donde nos hablaba acerca de utilizar lentes, utilizar equipos de protección y para también preparar el carbón activado se deben de utilizar. También los sangrados gastrointestinales son una contraindicación absoluta para poner el carbón activado. Ahora, pregunta del millón, pregunta de congreso, pregunta de una sesión general de muchas horas. ¿Y le ponemos catártico al carbón activado? Dependerá, ¿no? Todo depende de tu paciente, depende de las condiciones del mismo. Recuerden, el catártico se le suma el carbón activado para favorecer la peristalsis, para que el paciente tenga diarrea, para que el paciente no se nos ocluya. Y los efectos adversos serán obviamente deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico que tú podrás controlar sin ningún problema si el paciente lo tienes hospitalizado y le estás haciendo un adecuado monitoreo toxicológico. Y entonces en pediatría, la doctora Patti Escalante nos decía, nosotros utilizamos un catártico en siglo XXI y el que utilizaban era el sulfato de magnesio, pero no este sulfato de magnesio, sino el sulfato de magnesio calcinado, que es un sulfato de magnesio que se diluye en la solución y que después se le pasa el carbón activado, se diluyen juntos y se podrán después administrar en las dosis que el paciente necesite. Y nosotros en adultos utilizamos mucho el manitol al 20% como un catártico. Recuerden, la dosis del carbón activado será de 0.5 a 1 gramo por kilo de peso. En un paciente adulto, no más de 50 gramos, que es su dosis tope, y la dilución siempre será de 5 mililitros del catártico.
por cada gramo de carbón activado. Ejemplo, paciente que pesa 50 kilos, serán 50 gramos de carbón activado diluidos por 250 mililitros de manitol a pasar por sonda nasogástrica, y posterior de pasar la sonda nasogástrica se tiene que pintar. Recuerden, no se tiene que hacer lavado de carbón activado, nada de meter carbón y sacarlo por la sonda. El carbón activado se tiene que quedar en cavidad porque le tenemos que dar ese espacio para que el carbón activado, y ese tiempo para que el carbón activado se le adhiera al tóxico y lo puedas eliminar por vía rectal. Y el paciente lo puede evacuar de manera correcta. Dentro del procedimiento, siempre, por favor, verifiquen antes de administrar el carbón activado que su paciente tenga peristalsis. Siempre es muy importante tener una cinta métrica para medir previo al procedimiento el perímetro abdominal, y en caso de que requiera dosis múltiples, estar midiendo que no haya mucha distensión abdominal y que siga teniendo peristalsis. Siempre hay que pesar el carbón activado, siempre, nada de conitos, nada de que yo creo que por ahí son tantos gramos. Hay que pesar el carbón activado y hay que pesarlo con la dosis correcta a 1 gramo por kilogramo de peso. Y la otra pregunta del millón es, Doc, ¿y siempre va por sonda? ¿No? ¿Habrá pacientes que son no candidatos a lavado gástrico y que requieren la administración de carbón activado? Y aquí está nuestro pequeñito aquí en el Seguro Social en Morelia tomándose perfectamente su carbón. Sabe rico el carbón, le ayudábamos a que se lo tomara y no requiere un procedimiento invasivo. Pero bueno, pues hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque luego si no lo hacemos de manera correcta, su paciente está broncoaspirado y su paciente está del otro lado y no precisamente del que queremos. Y bueno, algo para ya casi terminar del carbón activado, decirles que no todo carbón activado es para evitar la absorción. Existe una consideración, sobre todo en los tóxicos que tienen circulación enterohepática. Y ese paciente, de ese tóxico que ya se absorbió, o sea, el paciente te llega 4 horas después, ya se absorbió el tóxico, ya no vas a utilizar el carbón activado ni el lavado gástrico porque ya no vas a evitar la absorción, ya se metió a la circulación sistémica y de repente tiene circulación enterohepática, entonces miren lo que va a hacer. Ese fármaco va a llegar al hígado, luego va a irse por vía biliar a la luz del intestino y entonces luego se va a regresar hacia la circulación hepática y a la circulación sistémica, y eso se llama circulación enterohepática o enteroentérica. ¿Qué hace el carbón activado? Pues cuando se asoma el metabolito tóxico a la luz del intestino, para luego reabsorberse, pues el carbón activado lo agarra y evita que se reabsorba. Y esto se llama diálisis gastrointestinal con carbón activado, o también se denomina dosis múltiples de carbón activado. Y este es un punto fundamental en toxicología para todos los tóxicos que tienen circulación enterohepática. ¿Qué haces? Le pones dosis múltiples de carbón activado cada 4 horas durante más o menos un tiempo de 24 horas. Lo ideal sería que tuvieras niveles séricos para poder determinar en qué momento lo suspendes, pero es difícil de tenerlo en nuestros servicios de emergencias, por eso es importante en 24 horas suspender el carbón activado a dosis múltiples, porque es el tiempo que la mayoría de los tóxicos dura en esa circulación enterohepática. Espero que me hayan entendido y con esto respondo el comentario que hice de manera inicial. Ese paciente que ingiere el carbón activado es el tóxico, ¿es el único candidato a recibir carbón activado? La respuesta es no. Si hay un paciente que lo hace por otra vía, por una vía diferente, pero al final tiene circulación enterohepática, podrás poner carbón activado. Espero que me haya dado a entender. Entonces, ¿qué onda con el carbón activado y qué pasó con el código toxicológico? ¿El carbón activado y el lavado gástrico se utiliza para todos los intoxicados? La respuesta es no. Pero es importante que no satanicemos a estos dos procedimientos. En realidad, los procedimientos tienen una indicación precisa. Ya nos lo explicó muy bien la doctora Romy acerca de este triángulo. Hay que definir qué paciente es candidato al carbón activado y al lavado gástrico. Y esto lo hace perfectamente este triángulo de toma de decisiones. El riesgo, el beneficio, qué tóxico ingirió, y sobre eso decidir si el paciente es candidato o no candidato a la administración del producto. Entonces, la respuesta será depende. Y bueno, terminando mi sesión, terminando mi participación dentro de esta sesión académica, decirles
que el código toxicológico es una necesidad en nuestro medio. El código toxicológico es una realidad en nuestro medio y el código toxicológico es una obligación de los sistemas de atención prehospitalaria, hospitalaria y los servicios de atención primaria. El código toxicológico se debe implementar, tenemos que tener el equipo necesario, tenemos que tener el recurso material, tenemos que tener la gente entrenada y los procesos bien definidos para que a nuestros pacientes intoxicados graves les vaya bien. Entonces, todo lo que nos acaban de decir nuestros ponentes previos, muy importante que nosotros como médicos de primer contacto veamos esto como una necesidad y como una obligación. Pues muchísimas gracias, esta es mi intervención. Y me espero al tema de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor, por su participación. Vamos, Miguel Antonio Canul. Él es especialista en urgencias médico-quirúrgicas con una alta especialidad en toxicología clínica en el Hospital Juárez de México y también con una especialidad internacional en toxicología clínica avalado por España. Se encuentra adscrito al Hospital de Zona número 1 en Mérida y el día de hoy nos va a hablar de los antídotos reanimadores en pediatría y el botiquín toxicológico pediátrico. Adelante, doctor. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Nelly, por la invitación, al doctor también, Víctor. Y pues agradecerles esta invitación. Y bueno, vamos a dar inicio a este tema para ver si podemos abarcar la mayoría de los antídotos. Entonces, como bien nos comentó la doctora, vamos a hablar sobre fármacos reanimadores en las intoxicaciones, sobre todo de pacientes pediátricos, ¿no? Traté ahí de buscar un poquito en relación a la dosis, a qué evidencia hay actualmente sobre este uso, porque hay muchos antídotos y antagonistas que de repente llegamos a usar en pacientes adultos. Sin embargo, pues a veces cambian un poquito en el mundo de la pediatría, ¿no? Y es lo que vamos a ver. Antes de iniciar, pues me gustaría agradecer a mi casa formadora, sobre todo porque parte de algunos casos que les voy a presentar son obtenidos de ese Centro de Información Toxicológica. Y bueno, actualmente tenemos al doctor Jesús Madrigal, que es el jefe del servicio, y pues a la fundadora, que es la doctora Patricia Escalante Galindo. Ahí pues, tenemos parte de su equipo, que está incluso el doctor Gustavo López, la doctora Romy, como vieron, ahí prácticamente ha sido casa de varios toxicólogos. Y nada más como para resumir y englobar un poquito esta parte que ya comentaron en relación a las intoxicaciones. Muchas veces cuando llega un paciente a la sala de urgencias o desde el primer contacto, siempre tenemos una duda entre que si ese paciente está intoxicado o no, sobre todo cuando no hay evidencia como tal de ese tóxico, como ya nos dijeron en los temas previos. Pero bueno, siempre tenemos esa duda, tal vez no la primera sospecha, a menos que tengamos la evidencia sólida de que el producto lo pudo haber tomado, lo pudo haber ingerido. Y entonces, pues siempre estamos ante esa duda. Sin embargo, y esto es algo que siempre nos recuerdan nuestros maestros, el doctor Gustavo, la doctora Patricia Escalante, que siempre cuando nosotros pensemos en una intoxicación, tenemos que preguntar cosas que nadie pregunta, incluso investigar hasta debajo de las piedras, como aquí podemos ver, porque muchas de esas preguntas que creamos que pueden ser innecesarias nos dan la pauta para poder pensar qué pudo haber generado esa intoxicación. Entonces hay que buscar, hay que decirle que traigan el producto, hay que preguntar a la primera persona que vio al paciente ahí en la escena donde ocurrió esa intoxicación para que nos dé más información. Y bueno, algo que también puntualizaron durante las pláticas es que la omisión del soporte vital es la principal causa de mal pronóstico en el paciente intoxicado. Esto es una frase que la maestra Patricia Escalante igual nos comentaba y tiene mucha razón, porque si ustedes ya estuvieron escuchando las pláticas, tanto la doctora Romy como el doctor Gustavo nos hablaban de que siempre tenemos que primero abordar al paciente en relación al ABC. Entonces a eso hace referencia el soporte vital, ¿no? Es lo que va a hacer la diferencia entre que si al paciente le va mal o no. Y entonces, aquí les voy a presentar solo algunos videos de algunos casos que hemos tenido,
donde, como aquí podemos observar, esta es una paciente, una adolescente de aproximadamente 15 años de edad, que con intención suicida ingiere también un plaguicida, como también nos comentaron al principio por la doctora Nelvi, pero este plaguicida sí se pudo identificar y prácticamente se corroboró que era un órgano fosforado. Como vemos en las imágenes, prácticamente toda la sintomatología es en relación a un síndrome colinérgico, incluso tienen manifestaciones clásicas como las muscarínicas y manifestaciones nicotínicas como las fasciculaciones que vemos ahí, más la muscarínica como es la miosis, la lagrimación, la epífora, todos los datos que vemos en el síndrome colinérgico de tipo muscarínico. Y bueno, aquí podemos observar la pupila que es totalmente miótica, ¿no? Que es parte de este síndrome. Otro caso es de esta niña de aproximadamente 10 años de edad, 12 años de edad, perdón, que igual al pelearse con los padres, ingiere aproximadamente un frasco completo de clorazepam, ¿no? De una benzodiazepina. Y entonces la niña pues prácticamente tenía datos de un síndrome hipnótico sedante, ¿no? Como vemos, la mecánica ventilatoria pues está conservada, a pesar que ahí le tienen puesto pues puntas, pero bueno, la paciente al fin y al cabo puede estar respirando por sí sola. Sin embargo, pues el estado neurológico en cuanto a la somnolencia que presenta, pues es secundario a este producto. Y otros casos que hemos tenido y que también es importante que ustedes sepan es que, por ejemplo, aquí podemos observar que hay algunos tóxicos que nos pueden generar algunas alteraciones cardiovasculares, como también nos comentaron. Aquí podemos ver el funcionamiento del complejo QRS, tenemos una taquiarritmia, y pues prácticamente se revierte con un antídoto que vamos a ver más adelante, que es el uso de bicarbonato de sodio. Y aquí podemos observar que este paciente ingiere este medicamento, que es un bloqueador de canal de sodio, que se llama flecainidina, y que bueno, es del grupo 1 de los antiarrítmicos, y bueno, por eso hace este bloqueo de canal de sodio, ¿no? Después de pasarle el bicarbonato, vean ustedes cómo cambia el trazo a pues prácticamente un ritmo sinusal. Y bueno, aquí podemos observar que también no solamente existen envenenamientos o intoxicaciones por algunos fármacos, por plantas, sino también por animales de ponzoña, como podemos observar aquí, donde a este paciente lo muerde una araña viuda negra y pues empieza con alteraciones neurológicas, ¿no? Empieza con fasciculaciones linguales, con rigidez, con dolor tanto a nivel torácico como abdominal. Vemos ahí que hace diaforesis, entre otros síntomas. Y bueno, pues aquí se identificó y él reconoció que el animal que lo mordió pues fue una araña viuda negra, ¿no? Una Lacrodectus. Entonces, todos estos casos se los puse como preámbulo para saber de que bueno, podemos recibir este tipo de pacientes como hemos visto y siempre tenemos que manejar al paciente tanto de manera prehospitalaria como de manera hospitalaria. Entonces, la importancia que tanto el paramédico como el médico que recibe a este paciente tienen que tener buena comunicación, sobre todo porque el paramédico es el primero que llega al sitio de donde ocurre esta situación y da este apoyo que se llama fase de emergencia, ¿no? Ya estando en el hospital, podemos dar una fase de apoyo vital, donde volvemos a reinterrogar, volvemos a reexplorar al paciente y bueno, y al final, después de abordar el ABC, pasar a una fase que se llama de detoxificación, ¿no? Donde pues tratamos de dar algún antídoto o algún antagonista para tratar de limitar el daño o si se puede eliminar el genobiótico lo más rápido posible. Y entonces en esta fase de la detoxificación también entran las medidas de descontaminación, como lo mencionó el doctor Gustavo, que sería la parte de métodos para disminuir la absorción y métodos para aumentar la eliminación del tóxico. Esto es sumamente importante. En toxicología, de repente, pues cambiamos ahí algunos aspectos en relación al algoritmo de reanimación. Y bueno, sabemos que ABC pues no cambia, siempre es valorar vía aérea, respiración y circulación. Sin embargo, en la parte D hablamos de medidas de descontaminación. En la parte E hablamos de ya antídotos y antagonistas específicos. Y al final, pues la parte del experto, donde si tenemos dudas ante qué antídoto usar, qué medida de descontaminación usar, pues tenemos que consultar a un médico especialista, como es un toxicólogo clínico, o algún especialista específico que en ese momento esté condicionando una alteración importante en el paciente, pues en ese nos enfocamos, ¿no? en este manejo. Y bueno, nuevamente les retomo el ABC, que eso siempre se los vamos a repetir, porque antes de dar un antídoto o un antagonista, primero corregir las causas, ¿no? Si el paciente tiene mucha salivación, tiene broncoespasmo,
pues tenemos que abordar vía aérea, ¿no? Si el paciente es tipo tenso, como ya nos comentó la doctora Romy, pues iniciar aminas. Si el paciente tiene alguna arritmia, valorar qué tipo de arritmia es, qué lo pudo haber generado para dar el antídoto. Y en el caso, por ejemplo, de las convulsiones, pues preferimos también el uso de benzodiazepinas antes de cualquier otro antiepiléptico, ¿no? Bueno, y entonces ya entrando de lleno a aquellos fármacos que nos van a ayudar a poder, traté de poner los fármacos que tal vez nosotros tenemos en nuestro botiquín, que tenemos en nuestro hospital, y que sería conveniente, pues, reunirlos entre casos que pudieran generar un riesgo a la vida ante una intoxicación. Entre ellos tenemos a esos antagonistas como es la atropina. En el caso de la atropina, sabemos muy bien que nos va a ayudar a revertir los datos muscarínicos de los pacientes intoxicados por organofosforados y carbamatos. En el caso de la naloxona, pues tenemos a pacientes intoxicados por opioides, y en el caso del flumazenil, a los pacientes que tienen una intoxicación por benzodiazepinas. Más adelante les voy a hablar un poco en cuanto a las dosis y las indicaciones específicas, pero en términos generales, la mayoría tiene estos antagonistas en su hospital, pero muchas veces desconocemos para qué lo podemos usar. Y en el caso de algunos antídotos, tenemos el bicarbonato de sodio, como ya habíamos comentado, que es un medicamento que nos puede ayudar a revertir algunas arritmias, sobre todo relacionados a bloqueo de canales de sodio, como habíamos comentado. También en algún momento también algunos pueden tener azul de metileno, que algunos lo usan para choque refractario, ¿verdad? Pero también puede servir para las intoxicaciones generadas por aquellas sustancias que generan metemoglobinemia tóxica, ¿no? Como los nitritos, los nitratos, en algunos anestésicos, que pueden generar también las anilinas, ¿no? Algunas tinturas de ropa o de zapato que también pueden generar metemoglobina. Y entonces el antídoto es azul de metileno. Y bueno, en el caso de los organofosforados, ya vimos que en el caso de la atropina es un antagonista. Sin embargo, también existe un antídoto que es el toxogonil o la obidoxima. En Estados Unidos tienen pralidoxima, pero en México contamos con obidoxima. En el caso de un paciente que tenga una intoxicación por monóxido de carbono, pues definitivamente, o por algún otro asfixiante, el tratamiento es oxígeno, ¿no? Oxígeno a diferentes concentraciones. Y en el caso de la intoxicación por paracetamol, tenemos a la acetilcisteína, que si ustedes se dan cuenta, ahí les pongo una presentación bioral en tabletas efervescentes, porque es lo que mayormente nosotros tenemos y que podemos conseguir en la farmacia, ¿no? La presentación IV es muy complicada de conseguir, pero tenemos la presentación bioral que también es efectiva en una intoxicación por paracetamol. Y bueno, hay otros tipos de antídotos que también llegamos a usar, que es por ejemplo el intralipid, que más adelante les voy a comentar, que es una emulsión de lípidos al 20%, y en el caso de los anticoagulantes como los rodenticidas de tipo warfarínico o superwarfarínico, pues podemos usar la vitamina K. En el caso de los animales de ponzoña, México cuenta con un laboratorio que es prácticamente distribuidor a nivel mundial, o sea, en varios países incluso se distribuyen estos fagoterápicos, y que México pues prácticamente tiene la patente de estos fagoterápicos y son muy efectivos ante la mordedura o picadura de un animal de ponzoña, como vemos aquí. Yo creo que en algún momento todos lo hemos usado, pero hay que saber que son muy específicos para cada tipo de animal de ponzoña, ¿no? No podemos combinar que porque es una araña viuda negra y ponerle una de araña loxosceles, o ponerle una de loxosceles a una de viuda negra. No podemos, cada una de las arañas tiene un tratamiento específico en relación al antídoto. Y bueno, esto es lo que ya no debemos de hacer. Antes, cuando desconocíamos qué generaba esa depresión neurológica o esa agitación en el paciente, pues entonces usábamos algo que se llamaba coma cóctel, ¿no? Y poníamos glucosa, tiamina, naloxona y flumazenil. Actualmente eso no tiene una evidencia sólida, y al contrario, lejos de ser benéfico, es deleterio para el paciente, y por lo tanto ya no se recomienda el uso de este coma cóctel. Ahora les voy a presentar aquí algunos puntos específicos en relación al tratamiento cuando usamos alguno de esos antídotos o alguno de esos antagonistas. Por ejemplo, si nosotros usamos atropina para revertir la intoxicación por organofosforados o carbamatos, en adultos usamos un esquema que se llama de Ford, donde empezamos de 1 a 2 miligramos en bolo. Sin embargo, en pediatría también se usa en algunos protocolos similares al esquema de Ford, donde aquí pues obviamente se ajusta a la dosis. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos de manera inicial en un niño de 0.02 a 0.5 miligramos como dosis inicial de atropina. Esperamos de 3 a 5 minutos, revaloramos al niño. Si el niño tiene datos de revertir las 3B que genera el síndrome muscarínico, que es si revierte la bradicardia y la frecuencia se normaliza,
Si revierte el broncoespasmo y el paciente, pues al auscultarlo se escucha mejor, con mayor entrada y salida de aire en los campos pulmonares. Y si disminuye la broncorrea, que son las 3B que pueden matar al paciente, quiere decir que logramos una dosis óptima de atropinización. Si después de 5 minutos de dar el bolo inicial no aparecen no revierten estas 3B, tenemos que duplicar la dosis, ¿no? Por ejemplo, si en el niño pusimos 0.05 miligramos, la siguiente dosis va a ser de 1 miligramo. Y volvemos a esperar de 3 a 5 minutos. Si no se vuelven a revertir esas 3B, duplicamos la última dosis. Si fue de 1 miligramo, ponemos 2 miligramos. Y así sucesivamente cada 3 o 5 minutos, hasta que alcancemos la atropinización, que no es lo mismo que intoxicación por atropina. Porque si intoxicamos al paciente por atropina, hablamos de un anticolinérgico. Y ahí estamos llevando al paciente a otro extremo y a otra intoxicación. Solamente es atropinizar. Si nosotros alcanzamos la dosis de atropinización, ¿qué tenemos que hacer? Sumar la dosis total que usamos de atropina y dejar de esa dosis total el 10 o el 20% en una infusión continua de ese total por hora. Por ejemplo, supongamos que alcanzamos la atropinización con 6 miligramos de atropina, pues vamos a dejar el 10% de 6 miligramos o el 20%, que sería aproximadamente 1.2 miligramos hora, ¿no? Entonces hacemos una dilución para que pase esa cantidad por hora. Y entonces, en caso de que el paciente vuelva a presentar datos de intoxicación por organofosforados, pues tenemos que volver a reiniciar el esquema y volver a dejar un 10 o un 20% de la dosis al que casamos atropinización. En caso de que el paciente se intoxique por atropina cuando estamos con la infusión, pues tenemos que disminuir un 70 o un 80% la dosis para evitar, o sea, primero pausar la infusión, esperar que se den los datos de intoxicación por atropina y reiniciar la infusión, pero a una dosis le quitamos un 30 o un 20% de la dosis con la que hizo la intoxicación por atropina. No es una manera de hacer este esquema de Ford, y como les comento, algunas guías de Europa recomiendan justamente este esquema, pero con esta dosis de 0.02 a 0.05 miligramos en niño, ¿no? En el caso de los opioides, cuando un niño está intoxicado porque a lo mejor por algún error en anestesia o algo, o para manejo del dolor, le pasaron un opioide y se llega a intoxicar, pues según como vemos aquí el PAS, el 10, y en algunas guías mencionan que la dosis que podemos usar de naloxona es de 0.1 miligramo kilodosis hasta una dosis de 2 miligramos como máximo, ¿no? En mayores de 5 años o mayores de 20 kilos, pues se prefiere usar esta dosis, ¿no? Y vemos que aquí en menores de 20 kilos, pues también se puede usar 0.1 miligramo kilodosis, ¿no? Y bueno, en niños mayores de 20 kilos, pues hasta máximo de 2 miligramos dosis. En el caso de la intoxicación por benzodiazepinas, usamos el flumazenil, que es un antagonista competitivo de los receptores, pues GABA, ¿no? Donde actúa las benzodiazepinas. Entonces aquí lo que hacemos con el flumazenil es dar, como vemos aquí en niños, damos una dosis de 0.01 miligramos por kilo en bolo para pasar en 15 a 30 segundos y repetir ya sea a los 45 o al minuto. Si no hay buena respuesta, entonces repetimos la misma dosificación. Ahora, ¿qué es lo importante aquí del flumazenil? Es que tienes indicaciones muy específicas para usarlo y es solamente en caso de que exista una intoxicación pura por benzodiazepinas. Si es un paciente que llegó por una intoxicación por múltiples fármacos, no se recomienda usar flumazenil porque podemos desencadenar arritmias o hacer que el paciente convulsione, y más si es un paciente que a lo mejor está habituado a consumo de benzodiazepinas. Entonces, tampoco se puede usar. No es un fármaco reanimador como lo que estamos viendo ahorita, no solo en casos de presión respiratoria, no somnolencia. Somnolencia, el paciente puede estar somnoliento por 4 o por 6 horas y no eso lo va a matar. Solamente en caso de que esté en realidad con depresión respiratoria por ingesta de benzodiazepinas, entonces tenemos que usar el flumazenil en dosis, en bolo, hasta que el paciente despierte y dejar una infusión, como dice aquí, para tratar de mantener esa vida media del flumazenil y que el paciente no se vuelva a dormir. En el caso, por ejemplo, de los fármacos que generan methemoglobina, podemos usar esta dosis de 0.3 a 1 miligramo kilo en un niño, ¿no? Y podemos repetirlo cada hora. Hay que tomar en gasometría, a veces los reportan ahí los niveles de methemoglobina, y entonces en base a eso podemos nosotros llevar el tratamiento de estos pacientes. Si es por vía intravenosa, es en ámpulas estériles, no es por vía oral, porque si lo damos por vía oral, el paciente puede generar al haber digestión del azul de metileno a nivel intestinal, podemos generar mayor metaglobinemia tóxica. Por lo tanto, el tratamiento es IV y no es por vía oral.
En el caso de la emulsión lipídica, aquí solo voy a hacer mención de estos nuevos como fármacos reanimadores que antes ustedes reconocen, la emulsión lipídica se usa como alimentación parenteral. Sin embargo, actualmente, pues por las propiedades que se ha visto, sobre todo cuando se generó que fue para intoxicaciones por anestésicos locales, pues entonces se daba esta con la opción de que hacer esta bicapa lipídica, nosotros podemos atraer a esos fármacos que son lipofílicos y aparte genera, según este aumento de lípidos, que el paciente tenga mayor penetrancia en las membranas de los cardiomiocitos de calcio, ¿no? Y eso genera una mayor contracción cardíaca, por lo tanto se usa como último recurso en caso de cardiotoxicidad cuando los otros reanimadores tal vez no han sido completamente efectivos. Es de la dosis que se recomienda y estos son los fármacos con los que se ha visto mayor evidencia como última terapia en el caso que todo lo demás no haya funcionado, ¿no? Y entonces en el caso de pediatría no hay una evidencia todavía sólida, sobre todo las guías no recomiendan, no, más que nada no hay una evidencia sólida, sin embargo, recomiendan que en caso de que se requiera, se puede llegar a usar, sobre todo cuando no ha funcionado todo lo demás. Incluso si en un paciente creemos que alguno de estos fármacos le están generando una parada cardíaca y no ha sido efectiva la reanimación, podemos usar esta emulsión de lípidos para tratar de revertir esa parada cardiorrespiratoria. El oxígeno, como ya hemos comentado, en algunos asfixiantes simples o bioquímicos, como el monóxido de carbono, se puede meter al paciente en cámara hiperbárica dependiendo de la concentración de carboxihemoglobina, o en el caso de que tengamos una mascarilla no recirculante o no reinhalatoria, podemos tratar de aportar oxígeno al 100% para tratar de eliminar lo más rápido posible y disminuir la vida media del monóxido de carbono. En el caso del bicarbonato, les voy a mostrar algunas de las indicaciones, sobre todo en antidepresivos tricíclicos que generan cariotoxicidad, aumento o ensanchamiento del complejo QRS, taquicardias de complejo ancho y hipotensión que nos habría de cariotoxicidad secundaria a antidepresivos tricíclicos, que son también bloqueadores de canales de sodio, pues podemos usar bolos de bicarbonato para tratar de revertir esa cariotoxicidad, ¿no? Y para tratar de dar un beneficio al paciente ante esta cariotoxicidad, ¿no? Y bueno, y ya para finalizar, solo les muestro aquí lo que es el antídoto del paracetamol, en el caso de la acetilcisteína. En México solamente, sí contaremos vía IV, pero es más fácil de conseguir la vía oral en cuanto a tabletas efervescentes, ¿no? Y aquí les dejo todas las presentaciones. Antes se usaba esta que es para nebulizar, porque también la acetilcisteína se nebulizaba, pero actualmente pues eso ya no se usa, ¿no? Sobre todo porque tiene un olor muy, muy feo. Y esta es la dosis de caramas de acetilcisteína que podemos usar tanto por vía intravenosa como las dosis por vía oral. Y bueno, le comentaba de las oximas, que en México tenemos la obidoxima, que es el antídoto específico para intoxicación por organofosforados. Y aquí podemos observar en este teléfono donde ustedes pueden conseguir estas oximas cuando tengan algún paciente intoxicado por organofosforados. El mayor beneficio se ve entre las primeras 6 horas, que es cuando más podemos encontrar beneficio con el uso de oximas, ¿no? Algunas otras terapias como hiperinsulina y glucemia para tratar de dar mayor contractilidad al corazón. Entonces es una terapia que también se puede llegar a usar. Y bueno, en el caso de las intoxicaciones por warfarínico superwarfarínico, ya hemos comentado la vitamina K. Y en caso de que un paciente se intoxique por metoclopramida o por algún antipsicótico como lo es el haloperidol y genere un síndrome extrapiramidal, podemos dar difenhidramina a estas dosis, ¿no? Como una manera para revertir ese síndrome extrapiramidal. Y bueno, ya para resumir la parte final que todos ya nos comentaron, podemos decir que las intoxicaciones son cada vez más frecuentes en nuestra práctica clínica y sobre todo cuando más hablamos de intoxicaciones y aprendemos de intoxicaciones, más vamos entrenando a la mente para abrirse a identificar este tipo de padecimientos, ¿no? Y bueno, la eficacia de los antídotos es directamente proporcional al tiempo de su administración. Mientras más tempranamente se aplique es mejor. Obviamente, acuérdense que primero es ABC, porque los antídotos es muy difícil a veces de conseguir y entonces mientras lo consiguen, abordar vía aérea, iniciar manejo con aminas, lo que el paciente requiera antes de iniciar el antídoto. Y bueno, la mayoría de los antídotos muchas veces desconocemos que lo tenemos a nuestra mano y como vimos también al principio, el flavoterápico que se usa para los antídotos por animales de ponzoña es caro. Bueno, algunos consideran que es caro, sin embargo es más caro no tenerlo porque repercute en el pronóstico del paciente. Y bueno, y el contar con estos medicamentos de reanimación y generar un botiquín toxicológico en nuestras unidades hospitalarias, pues es una necesidad que cada vez va siendo más frecuente en el primer contacto de los hospitales, ¿no? Y bueno, pues les agradezco su atención. Muchas gracias. Si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto.
Pues muchas gracias, doctor, por su participación. Y si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer resolver alguna duda por parte de los expositores, pues es el momento de las preguntas. El motivo de la sesión de hoy, pues tiene como objetivo que, si bien la toxicología es un tema y son pacientes que no tan frecuentemente vemos en el área de urgencias, es importante que tengamos el abordaje correcto y apropiado de estos pacientes, porque muchos de ellos, las intervenciones que hagamos en urgencias pueden modificar el pronóstico como en todos los pacientes, y así como estamos habituados en el manejo de pacientes con choque, pacientes con insuficiencia respiratoria, el paciente toxicológico también amerita la importancia y el peso que se merecen, ¿no?, en el manejo. Entonces, la idea de la sesión de hoy es que nos sensibilicemos a que como urgenciólogos necesitamos conocer el manejo del paciente pediátrico intoxicado, muchos de ellos no graves, pero la mayoría y algunos en un escaso porcentaje graves, y que esto puede cambiar el pronóstico de un paciente totalmente desde el inicio, desde que lo abordamos. Crear que cada unidad cree su propio código toxicológico con las acotaciones que estos pacientes deben llevar, como la descontaminación, el uso del antídoto, el manejo de la vía aérea, los equipos de protección, porque muchos de nosotros estamos expuestos a estos pacientes y no tenemos áreas correctas, adecuadas para la descontaminación. Y finalmente, que cada uno en su área de urgencias cree su propio protocolo de manejo del paciente intoxicado, conozca las redes, las áreas a las cuales se puede dirigir de toxicología en el caso de que tenga alguna duda sobre el manejo, y que tengan a la mano su propio botiquín toxicológico, que yo estoy segura que muchas de las unidades no los tenemos, y que cuando requerimos de un antídoto reanimador o de algún fármaco para este tipo de pacientes, pues no lo hay, ¿no? Y eso significa tiempo, vida de estos pacientes. Entonces, pues esta ha sido la sesión de hoy. Muchas gracias a todos los ponentes. Hay una red toxicológica en México, hay una guía telefónica que pues trataremos de compartir, y pues decirles a todos que en el Centro Médico Nacional de Occidente uno de nuestros proyectos es crear el Código Toxicológico Pediátrico. Estamos trabajando en ello, y en cuanto tengamos nuestro algoritmo, pues estaremos comentándoles de ello. La idea es crear un botiquín toxicológico y compartir ese conocimiento con ustedes para todos aquellos que se enfrenten a pacientes intoxicados graves, como el caso de este niño que les presenté. Hay una pregunta para el doctor Gustavo. Dice, ¿pueden repetir la dilución del carbón activado con sulfato de magnesio y la preparación del mismo? Sí, gracias. Bueno, el sulfato de magnesio se prepara 1 gramo por kilo de peso también. Este se va a diluir en una solución salina, en agua bidestilada, a 5 mililitros por kilo. Entonces, si el paciente pesa 20 kilos, 20 gramos de sulfato de magnesio calcinado, lo diluimos en 5 mililitros por kilo, y después ahí se le agrega el carbón activado. No sé si me doy a entender. Primero hacemos la primera dilución del agua con el sulfato de magnesio calcinado. Ya que tenemos la dilución, entonces ya en esa dilución se le agrega el carbón activado y así se le pasa al paciente. Es la forma de administrar el sulfato de magnesio. Ahora, los artículos y las revisiones dicen que debe de ser en la primera dosis y que debe ser en la tercera dosis. No estoy de acuerdo. Debe de ser de acuerdo a las características de tu paciente. Si el paciente desde el principio está deshidratado, está con desequilibrio hidroelectrolítico y tiene aumento de la peristalsis, no se le pone. Si el paciente tiene peristalsis normal, está disminuida, el tóxico al que se están enfrentando va a producir disminución de la peristalsis por hacer un anticolinérgico, entonces se le pone ya una dilución alta. Y si en la segunda dosis, si le estás dando dosis múltiples, está igual, peristalsis disminuida, entonces no te vas a esperar hasta la tercera dosis. Te la pones también en la segunda. Eso se llama monitoreo toxicológico. Y hay que hacerlo en cada dosis, individualizar cada una de las dosis para decir si le pongo o no catártico.
Esa sería la consideración. Lo escribo de todos modos, por si no fui muy claro, se los pongo aquí en el chat. Gracias, doctor. Y otra pregunta para el doctor Canul. ¿Cuál es su experiencia en el manejo del paciente con intoxicación por beta bloqueadores o calcio antagonistas con el uso de el esquema de hiperinsulinemia e euglucemia? Ok. Bueno, buenas noches a la doctora Adriana y que creo que comentó. Sí, lo que es la terapia de hiperinsulina y glucemia, sí, en el Hospital Juárez de México lo hemos llegado a usar. En el caso de betabloqueadores y calcioantagonistas, cuando yo estuve ahí como adscrito, solamente vimos 2 casos donde se llegó a usar esta terapia, donde la mayoría de las veces la llegamos a usar fue en pacientes intoxicados por fosfuros. Ahora, la hiperinsulina y glucemia no es una terapia inicial, ¿no? Cuando llega el paciente, a lo mejor primero iniciamos aminas, iniciamos atropina, lo que el paciente requiera para tratar de revertir la bradicardia, la hipotensión. Cuando estas terapias iniciales no funcionan, entonces podríamos optar por hiperinsulina y glucemia. Entonces son dosis muy altas de insulina de una unidad por kilo. Sí, el paciente a veces puede mejorar. O sea, hemos visto que cuando se ha usado, el paciente empieza a mejorar tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial. Sin embargo, a veces esa terapia es momentánea. O sea, puede ser que mejore durante un tiempo de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Sin embargo, probablemente el paciente después de un tiempo va a dejar de tener, cuando en realidad tiene una intoxicación grave, lo que hemos visto es que después de un tiempo deja de tener cierto beneficio y entonces pasamos a otras terapias como la emulsión de lípidos. Y esa la hemos visto un poquito más efectiva, sobre todo para cuando ha habido casos de éxitos en fosfuro y en betabloqueadores y calcioantagonistas. Sí hemos llegado a usar terapia hiperinsulina glucemia, pero como les comento, son como una opción, hay una opción de segunda línea, ¿no? Y el manejo o la respuesta ha sido temporal, nada más. Pues creo que no hay más preguntas. Hasta aquí no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. Si no es así, pues cedo la palabra al doctor Víctor Olivar y agradezco su apoyo y su atención a cada uno. Aquí hay 2 comentarios más que preguntas. Dice, avisarles que ya está reactivando el nivel salud federal, salud a nivel federal, los antídotos y antagonistas. Esa es una observación de la doctora Martínez. Y la otra que dice, las áreas de epidemiología no transmisibles tienen favoterápicos. Esto a nivel de Secretaría de Salud e IMSS. Y gracias por su tiempo a nuestros de Nelvi. Gracias y excelentes ponencias. Los demás son felicitaciones y me uno igual a las felicitaciones y el agradecimiento por la presentación de estos importantes temas. Mucho gusto, doctor Miguel Canul y doctor Gustavo López. Es un placer, pues, que participen con nosotros y de igual forma a Romy Pineda y en este caso a Nelvi por haber conjuntado al grupo de expertos que nos presentaron este tema. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta última. Podemos abrir los micrófonos porque somos un grupo pequeño, pero realmente es importante este tema, es de actualidad. La experiencia nosotros en el Hospital Infantil de México, comento que ya estamos viendo en la actualidad 1 o 2 pacientes por semana con ingesta de sustancias, muchas de ellas o la mayoría de ellas con intento suicida. Entonces el problema se acrecentó ahorita con la pandemia. Por lo tanto, pues es muy importante que tengamos estos temas. Lamentablemente, la mayoría de las veces no tenemos ni el conocimiento del medicamento, sustancia o fármaco, o bien el antídoto, pero finalmente el abordaje inicial sí nos corresponde a nosotros. La doctora Martínez creo que quería comentar algo. Perdón, sí, bueno, ante que todo felicitarlos a los 3, pues nos conocemos dentro de los ámbitos de la toxicología clínica
y pues igual nos identificamos, ¿verdad? Yo creo que este tema es sumamente importante y también darlo a conocer, porque estos comentarios sobre específico, que se deben delimitar y de pensar los tratamientos de descontaminación y de eliminación, pues sí, la Asociación Mexicana, la Asociación de la Red de Centros de Estados Unidos y de Europa, pues sí, desde 1994 comentan y hay artículos, incluso un solo boletín de toxicología comentando sobre ya los estudios multicéntricos para individualizar los tratamientos, ¿no? De lavado gástrico, carbón activado, catárticos, y la tendencia pues era incluso a disminuirlos a lo más que se pueda, porque pues así como beneficia en un momento dado puede agravar el paciente. Y pues también que en el 2005 en el hospital de Houston pues hablan sobre el doctor Berry sobre el triage toxicológico para las salas de urgencias, cómo abordarlo, estabilizar al paciente y unirnos a estos protocolos o al manejo protocolizado del paciente grave de otras etiologías. Entonces, qué bien que pues seguimos en esa línea avanzando y como dije del doctor, ustedes que han mencionado pues este código toxicológico, ¿no? En la situación prehospitalaria, en la sala de espera de urgencias, que muchas veces es importante considerar que debiera de evaluarse que en un momento dado se puede poner grave un paciente con una sobredosis de sustancias en su organismo y que puede presentarse al inicio asintomático urgencias, pero en media hora ya estar grave. Entonces sí, es importante este código toxicológico. Y pues sí, comentarles que pues que está siendo ya de interés también estos aspectos de la toxicología en el área federal y también ya nos encaminamos a aspectos de toxicología ambiental. Entonces, qué bien que existen grupos, estamos también tratando de ampliar este directorio de centros, invitación al doctor Miguel Ángel Canul, a Romy Pineda, para entregarse en el grupo, no necesariamente ya deben ser centros, sino personas con preparación en toxicología clínica que la desarrollan dentro de su ámbito hospitalario en los diferentes estados de la República y que en un momento dado deben de estar, digamos, presentes a nivel federal y a nivel de Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, que es donde está registrado el directorio de centros toxicológicos. Entonces, en breve, pues ponernos en comunicación con ustedes. Muchas gracias. Y pues felicitarlos nuevamente. Bien, no sé si tienen algún otro comentario. Bueno, creo que no. Pues de no ser así, les agradecemos mucho, recordándoles que la próxima sesión es el 29 de junio, el último martes del mes de junio, el 28 de junio es la próxima sesión y va a ser muy importante. El tema es acerca de la telemedicina y la importancia que se tiene en los servicios de urgencias. Les agradecemos nuevamente la atención y los esperamos ver en esa época. Los dejo con un video de un congreso que se va a presentar en octubre en Cancún. Ahí vienen las fechas. Es de la Asociación Mexicana de Desastres y Urgencias Médicas. Es el Congreso Nacional, en la cual va a existir inclusive participación pediátrica. Bueno, esperemos que nos veamos por allá. Muchos saludos y buena noche. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas noches. Saludos, doctora. Saludos, doctor Gustavo. Gracias. Saludos a todos. Bye. Qué gusto verlos. Igualmente. Nelly.